Esto es Compartiendo el Éxito, el canal del éxito en tus finanzas. Existen algunos gastos que son necesarios y, como ya lo saben, otros que no lo son tanto. Así que a continuación te detallaremos algunos de ellos para que tengas un panorama más claro de en qué cosas o en qué hábitos puedes ahorrar cotidianamente. Gastos que sí podrías eliminar. Televisión por cable. Es un lujo que muchos nos seguimos dando aún estando pagando Netflix, Amazon, Disney o otros sitios de entretenimiento, y en la mayoría de los casos nunca mirando nada en ella, solo pagamos la mensualidad y paquetes de canales que no sabemos ni cómo llegaron allí. Crear planes de comida. Hacer una lista de alimentos que compraremos para comer y cocinar en casa nos aporta el control del presupuesto mensual. Si eres de los que prefieren comer afuera, lo ideal es destinar determinada cantidad de dinero para eso y planear las veces que se va a salir, por ejemplo, solo los domingos. Por otro, armar un calendario de los días que sería mejor cocinar y quedarse en casa. Membresías del gimnasio. Solo los verdaderos amantes del ejercicio aprovechan al 100% un gimnasio. Casi es el mismo caso que la televisión por cable. Vamos cuando podemos y pueden pasar semanas enteras sin aparecernos por allí. Lo mejor es hacer ejercicios como caminatas o salir a correr, y una vez que estás decidido y sabes bien que lo vas a cumplir a rajatabla, ahí sí puedes pagar tu mensualidad, pero verás cómo las caminatas al aire libre te agradarán mucho. Gastos hormiga. Entrar al supermercado sin una lista que nos sirva como guía de lo que debemos comprar es uno de nuestros grandes errores, porque esto solo hace que terminemos por comprar cosas que no necesitábamos en casa, pero nos parecieron llamativas y tentadoras. Terminamos siendo presos de nuestra parte consumidora compulsiva, ese niño dormido y caprichoso que todos llevamos dentro. Recomendamos hacer una lista de todas las cosas que son necesarias y comprar solo lo que hemos puesto allí. De esa manera no caeremos en tentaciones de supuestas ofertas. Transporte. Si no tienes auto, pero necesitas trasladarte con mayor rapidez, puedes ahorrar dinero al usar una bicicleta. Eso te vendrá bien, no solo en tus ahorros, sino también en tu salud. A veces tomamos un taxi o el transporte público por solo pocas cuadras, cuando caminar también es una buena opción. No seas perezoso. Recreación, esparcimiento y otros. Ejemplos de estos muy comunes son la ropa que no necesitas y terminamos adquiriendo por capricho, productos de belleza en cantidad, suscripción a revistas, regalos que no planificamos para los cumpleaños y terminamos comprando con apuro y pagando altos costos, y vacaciones o viajes que hacen cimbrar nuestra economía y podríamos eliminar o restringir. Puedes planificar tus vacaciones con tiempo y apartar un dinero para ello, sin tener que endeudarte cuando llegan tus días de descanso. Nuevamente, lo mejor es asignar un presupuesto para las compras del hogar y respetar ese gasto. En la medida de lo posible, también es aconsejable dejar de comprar antojos, como golosinas, y darnos nuestro tiempo para desayunar en casa, antes de comprar en la calle. Tu bolsillo agradecerá el respiro. Gastos que no deberías eliminar. Los siguientes son algunos gastos de lo que no deberías prescindir al momento de optimizar tu ahorro. Servicios de la casa, ya sea el pago de agua, de electricidad, el gas, el teléfono. Ten en cuenta que estás ahorrando, pero la época de las cavernas ya pasó de moda. Thomas Alva Edison te agradecerá por seguir usando la luz. Productos de higiene. No podemos prescindir de estos productos, y menos en la época que corre, pero puedes ahorrar en los productos de higiene que adquieres según su calidad. Muchas veces pagamos la marca un precio mayor, cuando hay productos que son similares pero nuevos, y terminan cumpliendo el mismo objetivo y nos salen la mitad de precio. Renta o alquiler. Muchos
No tenemos la suerte de tener nuestra casa propia, así que eso nos obliga a pagar una renta o alquiler para tener en dónde vivir. Es algo en lo que jamás podemos ahorrar, aunque si consideras que tu renta es muy cara por su incremento de cada año, puedes mudarte, buscar precios, una renta más barata en un barrio que te agrade y así ahorrar un poco más. Establece metas medibles y alcanzables. Una vez que ya tienes claridad sobre tus finanzas personales y has identificado qué gastos puedes reducir o suprimir y qué monto de dinero implicaban los mismos, es el momento de establecer tus metas de ahorro. Tienen que ser medibles. Ahorrarás un porcentaje o un valor determinado por semana o mes y este debe ser realista. Hay que cumplirlo. Va a ser difícil, no cabe duda. Da valor a tu dinero y no derroches. La vida es un continuo reto. Llega uno, lo superas y estás echando el siguiente. Esperamos te haya sido útil el video. No te olvides de suscribirte para no perderte nada de lo que se viene. Desde aquí, desde Compartiendo el Éxito, les deseamos lo mejor. Muchas gracias.